Muy buenas noches, en punto. Durante 2 horas sobre el puente Rodolfo Robles, que une la ciudad de Tecún-Umán, en Guatemala, con Ciudad Hidalgo, en México, se vivió una situación de enorme tensión. Miles de migrantes hondureños, o la mayoría hondureños, empujaban para entrar por la fuerza a México. Se los impidieron policías federales mexicanos que tenían la orden de que el ingreso fuera ordenado. Hubo empujones, pedradas, desmayos, heridos. Pero la situación se logró contener. La información de Paco Santana, de Juan Álvarez y de Lisa Mariano. ¡Viva Guatemala! Desde muy temprano, los migrantes, principalmente hondureños, comenzaron a movilizarse en Tecún-Umán hacia la entrada de la caseta migratoria. A las 10:40, unos 106 migrantes habían cruzado sin problema el puente internacional hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas, y habían entrado a México de forma ordenada. Para mediodía, en las calles de Tecún-Umán ya se habían concentrado miles esperando pasar a México. Muchos hombres jóvenes, pero también familias enteras, y mujeres solas o con niños en brazos. Frente a ellos, una endeble reja amarilla resguardada por elementos de la policía y el ejército de Guatemala. Vamos a cruzar pacíficamente y sé que las puertas se nos van a abrir si nosotros vamos tranquilos. Vengo por hambre, porque no hay trabajo en Honduras. No podemos dejar pasarlos a todos juntos. Van a entrar de poco en poco. Necesitamos que se hagan para atrás. Por favor. Pero lo que queremos es que México no se vaya a portar mal al abrirlos el portón. Al frente se colocaron mujeres con niños en brazos para impedir que las autoridades de Guatemala les negaran el paso o los obligaran a retirarse. ¿Vas caminando, Alicia? Yo llevo 4. ¿De dónde vienes? De Honduras. ¿Qué estás en México o Estados Unidos? México, para que donde sea, que tengamos para comer, porque yo para Estados Unidos no sé, pero yo México quiero. Soy del Instituto Nacional de Migración de México. Acabo de recibir la instrucción de comunicarles que vamos a recibirlos a todos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el puente, de forma ordenada. A la 1:00 con 2 minutos, los migrantes comenzaron a brincar la reja de la caseta migratoria. Otros presionaban por los lados. Eran tantos que terminaron abriendo una puerta lateral y luego la principal. En instantes, el puente que cruza el río Suchiate se convirtió en una romería de migrantes que corrían ondeando banderas y lanzando porras, de mujeres tomando en brazos a sus hijos con las fuerzas que les quedaban. Jenny, ¿por fin lograste llegar a México? Así es, gracias a Dios, aquí vamos y vamos para adelante. ¿Con quién vienes, Jenny? Con mi hija y aquí mi hermana. ¿A dónde buscan llegar? A Estados Unidos. Hay 610 metros entre la aduana guatemalteca y el primer filtro de autoridades mexicanas. Una reja blanca frenó al grupo. Hubo de entrada un primer diálogo con policías federales que ya los esperaban. Los agentes de migración les pedían que se formaran. A la 1:00 con 21 minutos se dio la reja blanca. Y en tropel entraron para toparse con una valla de policías federales. Algunos hombres treparon por el techo de lámina del paso peatonal.
Se formó un embudo. Miles presionaban a los de enfrente que no podían avanzar. La tensión aumentaba. Los policías federales eran atacados con piedras. Algunos resultaron lesionados. Migrantes cayeron al suelo. Por desesperación y ante la incertidumbre de no saber si serían recibidos en México, algunos se lanzaron del puente al río Suchiate. Antes de las 2 de la tarde, los ánimos se calmaron. Poco a poco la policía recuperó el control. La reja blanca se volvió a cerrar. La frontera no fue vulnerada. Lamentablemente fuimos víctimas de esta agresión y si va a haber un ingreso, serán los términos que se ha dicho desde un principio. Jamás por la violencia ni por la fuerza como se pretendió por un grupo de personas. Los migrantes comenzaron a sentarse en la extensión del puente por el que minutos antes habían corrido. A las 14:45, la frontera se abrió para que pequeños grupos fueran trasladados en autobuses a la garita migratoria. Los que no pudieron pasar, al ver que el trámite sería largo, regresaron a las calles y plazas públicas de Tecún Umán. Acá nosotros mejor vamos a volver mejor. ¿A dónde va a regresar? A Honduras. ¿Sí? ¿No quiere seguir? No, ya no. ¿Ha sido muy difícil? No se puede pasar. Mientras, en el río, decenas de balsas, hechas de cámaras de llanta y tablones, no dejaban de ir de un lado al otro. Fueron 2 horas, de la 1 a las 3 de la tarde, de la 1 a las 2:40. Se movieron, como usted lo pudo ver, momentos muy dramáticos. Hubo instantes en los que se temió lo peor. ¿Por qué? Porque la gente empujaba y no había manera de desahogar a todas estas personas que se habían congregado y que estaban confrontadas pues con los policías federales que no los iban a dejar pasar.